El primer sonido que escuché después de 19 años de silencio fue mi hija planeando deshacerse de mí. Después de casi 2 décadas viviendo en un mundo sin ruidos, lo primero que mis oídos recién operados captaron no fue música ni risas. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 63 años y vivo en Puebla, México. Hasta hace una semana, creí que mi hija Laura era la única luz en mi mundo de oscuridad auditiva. Qué equivocada estaba. La mañana del 15 de octubre, desperté en mi cama del hospital regional sintiéndome diferente. Algo había cambiado durante la noche. Los doctores me habían advertido que la cirugía de implante coclear podría tardar días o semanas en activarse completamente. Pero ahí estaba yo, escuchando el zumbido lejano de los aires acondicionados, el roce de las sábanas contra mi piel. Por primera vez en 19 años, había sonidos. Mi corazón se aceleró de emoción. Laura llegaría pronto para visitarme, como todos los días desde la operación. Podría sorprenderla, decirle, te amo, mija, y escuchar su respuesta por primera vez desde que ella tenía 16 años. Cerré los ojos, imaginando su cara de felicidad cuando le diera la noticia. Entonces escuché pasos en el pasillo. Reconocí inmediatamente el tacón particular de sus zapatos negros de oficina, esos que le regalé en su último cumpleaños con mis ahorros de la pensión. Se acercaban a mi habitación, pero se detuvieron justo antes de la puerta. Su voz era clara, nítida. Hablaba por teléfono. Sí, tía Rosa, ya está operada, pero me vale un carajo si recupera la audición o no. Sigue siendo vieja y estorbosa. No voy a cargar con ella otros 20 años como una maldita cruz. Se me heló la sangre. Mis manos comenzaron a temblar debajo de las sábanas del hospital. Esas palabras venían de la boca de mi hija, de la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara, de la joven que lloró en mis brazos cuando la rechazaron de la universidad y yo vendí mis joyas de oro para pagarle una carrera privada. Ya tengo todo planeado, continuó Laura, y su voz sonaba fría, calculadora. La voy a meter en el asilo San Vicente de Guadalajara. Ya confirmé que tienen cupo. 1,800 pesos al mes. Baratito para quitármela de encima. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas silenciosas. Mi pecho se agitaba, pero no me atrevía a hacer ruido. No podía creer lo que estaba escuchando. No, no le voy a decir que ya puede escuchar. Que siga creyendo que está sorda. Así es más fácil manejarla. Mientras tanto, voy a acelerar lo del testamento. Tiene que firmar el poder notarial esta semana, sí o sí. El notario Jiménez ya tiene todo listo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. El poder notarial. Mi casa en la colonia El Carmen, la que compré ladrillo por ladrillo trabajando 12 horas diarias en la fábrica textil. Mis ahorros, mi pensión, todo lo que había construido con mis manos y sacrificios durante 4 décadas de trabajo. ¿Que si me da pena? Laura soltó una risa amarga que jamás le había escuchado. Pena me da haber perdido mi juventud cuidando a esta mujer inútil. Mis amigas ya tienen sus spas, sus negocios, sus viajes. Yo aquí, atada a una anciana que ni siquiera me agradece. Anciana inútil. Esas palabras se clavaron en mi alma como cuchillos. Yo, que limpié casas ajenas para que ella nunca pasara hambre. Yo, que trabajé fines de semana para pagarle clases de inglés y computación. Yo, que me quedé despierta noches enteras cuando tenía fiebre, susurrándole cuentos que ya no podía escuchar. Además, con la venta de la casa puedo por fin abrir el salón de belleza que siempre quise. Ya encontré el local perfecto en la zona rosa. $100,000 de enganche, pero vale la pena. Me lo merezco después de todo lo que he pasado. La zona rosa. El lugar más caro de Puebla. Laura estaba planeando vender mi hogar. El lugar donde crecí, donde murió mi madre, donde guardaba las fotos de toda nuestra familia, para abrir un negocio de lujo. Víctor dice que soy muy buena, que tengo manos de oro para los masajes. Con la clientela de su consultorio dental, en un año recuperamos la inversión. Víctor,
su esposo, el dentista que yo ayudé a pagar sus estudios de especialización cuando él y Laura eran novios. Él también estaba enterado de todo. No, tía, no me vengas con sentimientos. Esta mujer me robó mis mejores años. Ahora es mi turno de vivir. Sus tacones comenzaron a alejarse por el pasillo. Probablemente bajó al estacionamiento para seguir hablando con más libertad. Yo me quedé ahí, en esa cama de hospital que olía a desinfectante y lágrimas, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. No era solo la traición, era el odio, el desprecio, la frialdad con que hablaba de mí, como si fuera un mueble viejo que había que tirar a la basura. Durante 19 años de silencio, había idealizado a Laura. La imaginaba como mi ángel guardián, la hija perfecta que sacrificaba su tiempo para cuidar a su madre discapacitada. Había justificado sus silencios largos, sus visitas cada vez más espaciadas, su manera de hablarme como si fuera una niña. Ahora entendía que todo había sido una actuación. Cuando regresó media hora después con su sonrisa falsa y su «¿Cómo amaneciste, mamita linda?», yo ya había tomado una decisión. No le diría que podía escuchar. Iba a fingir que seguía sorda y la dejaría revelar completamente su verdadera naturaleza. Porque si hay algo que aprendí en mis 63 años de vida, es que la verdad siempre sale a la luz, y yo tenía tiempo, todo el tiempo del mundo para planear mi respuesta. Sonreí débilmente y asentí cuando me preguntó si me sentía bien. Ella interpretó mi silencio como sordera. No tenía idea de que acababa de despertar a una mujer que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la discriminación y a 2 décadas de aislamiento. Una mujer que ahora tenía una ventaja que Laura jamás esperaría: la capacidad de escuchar cada una de sus mentiras. 3 días después, Laura llegó al hospital con una maleta pequeña y esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Mamita, ya te van a dar de alta. Te vas a quedar conmigo en Morelia hasta que te recuperes completamente. Ya tengo todo preparado con mucho amor». Amor. Esa palabra sonaba tan hueca saliendo de su boca que me dieron ganas de vomitar, pero mantuve mi cara de confusión, como si no entendiera completamente lo que me decía. Asentí lentamente, como había estado haciendo durante años cuando creía que no podía escucharla. El viaje en su camioneta Nissan blanca duró 2 horas. Durante todo el trayecto, Laura habló por teléfono usando el Bluetooth, creyendo que yo no podía escuchar nada. Cada conversación era una puñalada más profunda. «Víctor, ya voy para allá con el paquete». «Sí, así le digo ahora». «¿El paquete?» «No te rías, cabrón. Es más fácil así». «¿El paquete?» Así se refería a su propia madre, a la mujer que la cargó 9 meses en su vientre, que trabajó turnos dobles para que nunca le faltara nada, que vendió hasta su anillo de matrimonio para pagarle la quinceañera que tanto quería. Ya hablé con el notario Jiménez. Dice que necesitamos que firme mínimo 3 documentos: el poder general, la cesión de la casa y el testamento. Si ponemos que tiene deterioro cognitivo, podemos acelerar todo el proceso. Mi propia hija estaba planeando declararme mentalmente incapaz para robarme legal y legalmente todo lo que tenía. Durante 45 años había pagado religiosamente mis impuestos, había ahorrado peso por peso, había sido una ciudadana ejemplar, y ahora mi única heredera quería usar las leyes en mi contra. No, no creo que se dé cuenta de nada. Tú has visto cómo está. Desde que perdió la audición es como si fuera una niña pequeña. Solo asiente a todo. Llegamos a su casa en la colonia Prados Verdes, una zona residencial de clase media alta en Morelia. Una casa de 2 plantas con jardín frontal que yo había ayudado a pagar cuando Víctor estaba estableciendo su consultorio dental. Había contribuido con 50,000 pesos de mis ahorros para el enganche, dinero que había tardado 10 años en juntar. «Ven, mami, te voy a enseñar tu cuarto». Me llevó a la parte trasera de la casa, donde había un cuarto pequeño que obviamente habían acondicionado a última hora. Una cama individual con un colchón delgado, una mesita de noche sin cajones y una silla de plástico. Las paredes eran de bloc sin pintar y había una sola ventana pequeña que daba al patio de servicio, donde estaban los tambos de basura y la azotehuela. El cuarto de servicio. Me había puesto en el cuarto de servicio. En su propia casa,
Había 3 recámaras principales con baño privado, aire acondicionado y balcones. Pero para su madre sorda e inútil, el cuarto de servicio era suficiente. Aquí vas a estar muy cómoda, mami. Es más privado, más silencioso. Ideal para tu recuperación. Privado significaba aislado. Silencioso significaba donde nadie me escucharía si necesitara ayuda. Ideal significaba donde podría hacer conmigo lo que se le antojara sin testigos. Esa primera noche en casa de Laura, acostada en ese colchón duro que me lastimaba la espalda, escuché a través de las delgadas paredes la conversación más cruel de todas. Laura y Víctor estaban cenando en el comedor. Podía oler el aroma de pozole que habían pedido del restaurante La Tradición, mi platillo favorito. Pero a mí me habían dado una sopa instantánea Maruchan y 2 tortillas frías. ¿Ya viste cómo se ve en ese cuarto?, preguntó Víctor entre cucharadas. Parece un fantasma. Está cada día más flaca. Mejor. Así gasta menos comida, respondió Laura con esa risa fría que me helaba el alma. Además, no va a estar aquí mucho tiempo. En cuanto firme los papeles, directo al asilo. ¿Y si se pone rebelde? ¿Si no quiere firmar? No seas pendejo, Víctor. La mujer está sorda y deprimida. Yo le digo que son papeles del seguro médico y firma lo que sea. Siempre ha confiado en mí completamente. Siempre había confiado en ella. Desde que era una niña de 5 años y me decía, «Mami, tú eres la más bonita del mundo entero». Desde que a los 15 me confesaba sus primeros amores. Desde que a los 25 me presentó a Víctor como el hombre de mi vida. Había confiado ciegamente en cada una de sus palabras. Ya conseguí el certificado médico falso, continuó Laura. Mi primo Raúl, el que es psicólogo, me va a afirmar que tiene deterioro cognitivo avanzado. Le dije que te diera a ti también una consulta gratis para los nervios. Raúl, el hijo de mi hermana Rosa, el que estudió psicología en la UNAM, gracias a que yo le pagué la colegiatura durante 2 años, cuando mi hermana se quedó sin trabajo. El niño al que le compré útiles escolares, uniformes, zapatos. El que me decía, «Tía Carmen, usted es como mi segunda mamá». También él estaba involucrado en el fraude. ¿Y la casa de Puebla qué?, preguntó Víctor. ¿Ya la evaluaron? Sí. El licenciado Martínez de Century 21 dice que vale mínimo 800,000 pesos. Está en una zona muy cotizada ahora. Con esa lana podemos pagar el local del spa, remodelar, comprar equipo. En un año recuperamos todo y empezamos a generar 800,000 pesos. Mi casita de la colonia El Carmen, donde había nacido, donde crecí jugando en el patio con mis hermanos, donde mi madre murió en mis brazos diciéndome, «Cuida mucho esta casa, hijita, aquí están nuestras raíces». Laura la veía como una mercancía, como billetes que podía cambiar por sus sueños de grandeza. Además, añadió con un tono que me provocó escalofríos, una vez que esté en el asilo, el gobierno le va a quitar la pensión por internamiento. Esos 1,200 pesos mensuales se van a sumar a nuestros ingresos. Mi pensión. El dinero que había ganado trabajando desde los 14 años, primero en la fábrica textil, después limpiando casas, finalmente vendiendo tamales en la puerta de la secundaria Benito Juárez. 49 años de aportes al IMSS para que mi hija pudiera robarme hasta el último peso. «Eres muy inteligente, amor», le dijo Víctor. «Tu mamá nunca se va a enterar de nada». Por supuesto que no. Es una mujer simple, Víctor. Nunca estudió, nunca se cultivó. Solo trabajó y trabajó como una mula. No tiene la capacidad mental para entender movimientos financieros o legales complejos. Una mujer simple. Una mula. Yo, que había aprendido a leer y escribir sola a los 8 años porque mi padre no podía pagar la escuela. Yo, que había llevado las cuentas de la fábrica durante 20 años sin una sola falla. Yo, que había negociado préstamos bancarios, había comprado y vendido propiedades. Había manejado las finanzas familiares con la precisión de un contador. Pero para mi hija universitaria, yo era una mujer simple, una mula de carga que ya no servía. Lo único que me da un poco de cosa es meterla al asilo, mintió Laura. Pero es lo mejor para todos. Allá va a estar con gente de su edad. Va a tener cuidado médico las 24 horas. No te sientas mal, mi amor. Es el ciclo natural de la vida. Los papás cuidan a los hijos cuando son pequeños, y cuando los papás se vuelven una carga,
Los hijos buscan alternativas. Es biología pura, una carga. Después de sacrificar mi juventud, mi dinero, mis oportunidades, mis sueños por ella, yo me había convertido en una carga que había que eliminar de la manera más conveniente posible. Esa noche lloré en silencio hasta quedarme sin lágrimas. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia tan profunda que me estaba transformando desde adentro. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en perdonar. No estaba buscando excusas para justificar el comportamiento de Laura. No me estaba culpando a mí misma por no haber sido suficientemente buena madre. Estaba planeando mi venganza. Y tenía la ventaja más poderosa del mundo. Ellos no sabían que podía escuchar cada una de sus palabras. Al día siguiente comenzó el verdadero infierno. Laura me despertó a las 6 de la mañana sacudiendo mi hombro con brusquedad. «Órale, mami, levántate. Tienes cita con el doctor». No había cita médica. Era mentira. Pero yo seguía actuando como la anciana confundida que ella creía que era, levantándome lentamente, con movimientos torpes, como si el mundo fuera demasiado complicado para mí. Me llevó al baño y me puso enfrente un cepillo de dientes infantil, de esos que venden para niños de 3 años, con dibujitos de princesas. «Ten cuidado, ¿eh? No vayas a lastimarte». Me habló como si fuera una criatura indefensa, con esa voz condescendiente que usan los adultos con los bebés. Yo, que durante 40 años me había levantado a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que había manejado maquinaria pesada en la fábrica, que había criado sola a una hija rebelde, ahora necesitaba un cepillo de dientes de princesas para no lastimarme. En el desayuno me sirvió avena aguada en un plato hondo de peltre, como los que usábamos en el rancho cuando yo era niña. Laura y Víctor desayunaron huevos rancheros con frijoles refritos, pan dulce de la panadería La Esperanza, café de olla con canela. El aroma me hacía agua la boca, pero aparentemente mi estómago de anciana solo merecía papilla. «Come despacio, mami. No te vayas a atragantar». Mientras yo fingía luchar con mi avena insípida, Laura se arreglaba para ir al trabajo en una empresa de mercadotecnia en el centro de Morelia. Se puso un traje sastre negro que yo le había regalado en Navidad, zapatos de tacón que costaban más que mi pensión de un mes. Se maquilló con productos caros que había en su tocador. «Víctor, ¿puedes quedarte un rato con mi mamá antes de ir al consultorio? Es que me da miedo dejarla sola». Miedo, como si yo fuera un perro rabioso que pudiera destrozar su casa de clase media alta. Víctor se quedó fingiendo leer el periódico, pero yo podía sentir cómo me observaba de reojo, evaluándome, estudiando mis reacciones. Cada vez que hacía algún movimiento, él tomaba notas en una libreta pequeña. Cuando Laura se fue, Víctor comenzó a hablar por teléfono, creyendo que yo no podía escuchar nada. «Raúl, soy Víctor. Ya tengo a la señora aquí. Necesito que vengas hoy por la tarde a evaluarla». «Sí, para el certificado que le dijiste a Laura». Una pausa larga. «No, hermano, no te preocupes. La vieja está bien pendeja. No se va a dar cuenta de nada. Tú nada más hazle unas preguntas básicas y ya firmamos el papel de deterioro mental». Pendeja. Esa palabra me golpeó como una bofetada. El hombre al que había tratado como un hijo durante 10 años, al que había cocinado pozole todos los domingos cuando venía a visitar a Laura, al que había prestado dinero cuando estaba estudiando la especialidad en endodoncia, me llamaba pendeja a mis espaldas. Además, el notario Jiménez ya nos tiene listos todos los documentos. Son 4 en total: poder general irrevocable, cesión de bienes muebles e inmuebles, testamento y renuncia a pensión alimentaria. Renuncia a pensión alimentaria. O sea que además de robarme mi casa y mis ahorros, querían asegurarse de que legalmente no pudiera reclamarles manutención cuando me tuvieran abandonada en el asilo. Laura dice que la vamos a llevar el viernes a las 2 de la tarde. Le vamos a decir que son papeles del seguro médico para que le den mejor atención en el hospital. El viernes. Faltaban solo 3 días para que ejecutaran su plan maestro. Después de colgar, Víctor se acercó a donde yo estaba sentada y comenzó a hablarme como si fuera una mascota. «¿Cómo está usted, doña Carmen? ¿Se siente bien en su nuevo cuartito?» Asentí lentamente.
manteniendo esa expresión vacía que había perfeccionado durante años de supuesta sordera. ¡Qué bueno! Laura se preocupa mucho por usted, ¿eh? Por eso la trajo aquí, para cuidarla mejor. Mentiroso, cínico, manipulador. Oiga, doña Carmen, ¿verdad que usted confía mucho en Laura? ¿Verdad que ella siempre la ha cuidado muy bien? Quería que yo confirmara mi confianza ciega en mi hija, probablemente para grabarlo y usarlo como evidencia de que yo había dado mi consentimiento para todo lo que estaban planeando. Volví a asentir, pero esta vez agregué una sonrisa débil, como de agradecimiento infinito. ¡Qué bueno, doña Carmen! Porque Laura me dice que usted siempre firma todos los papeles que ella le da, que confía en que ella se encarga de todos los trámites difíciles. Ahí estaba la trampa. Me estaba preparando psicológicamente para el momento en que me pusieran los documentos enfrente. Querían que yo estuviera condicionada a firmar sin preguntar, como aparentemente había estado haciendo durante años. A las 3 de la tarde llegó Raúl, mi sobrino, el hijo de mi hermana Rosa, el niño al que le compré su primera bicicleta cuando cumplió 8 años. El adolescente que lloraba en mis brazos cuando su novia lo dejó en la preparatoria. El joven universitario que dormía en mi sala los fines de semana porque no tenía dinero para rentar un cuarto en la Ciudad de México. Ahora tenía 35 años. Usaba lentes de diseñador. Traía un traje gris que se veía caro, y en su mano llevaba un maletín de cuero con instrumentos para examen psicológico. «Tía Carmen, ¿cómo está usted?» Su voz sonaba profesional, distante, como si yo fuera una paciente cualquiera y no la mujer que había pagado su educación. Víctor me dice que ha estado un poco confundida últimamente, que se olvida de las cosas, que no entiende bien cuando le hablan. Comenzó a sacar papeles de su maletín, formularios, escalas de evaluación cognitiva, pruebas de memoria, todo perfectamente legal, todo completamente fraudulento. Le voy a hacer unas preguntitas muy fáciles, ¿está bien? Asentí con esa expresión de confusión que había estado practicando. ¿En qué año estamos, tía Carmen? ¿2015? Respondí con voz temblorosa, fingiendo inseguridad. Estábamos en 2023, pero era importante que él creyera que estaba desorientada temporalmente. ¿Cómo se llama el presidente de México? ¿López Portillo? Dije, mencionando a un presidente de los años 70. Raúl escribía en su libreta con cara de satisfacción. Cada respuesta incorrecta era evidencia para justificar el certificado de deterioro cognitivo. ¿Cuántos hijos tiene usted, tía? 2. No. 3. ¿O era 1? Mentira. Solo tenía una hija, Laura, la hija que ahora quería deshacerse de mí. ¿Recuerda usted dónde vive? En el rancho, con mi mamá y mis hermanos. Mi madre había muerto hacía 15 años. Mis hermanos vivían en Estados Unidos desde hacía 2 décadas. Pero Raúl apuntó mi respuesta como si fuera evidencia científica de demencia senil. La evaluación duró 1 hora completa. Al final, Raúl cerró su maletín con aire de satisfacción profesional. Víctor, definitivamente hay deterioro cognitivo severo, desorientación temporal y espacial, pérdida de memoria reciente, confusión en el reconocimiento de familiares. Voy a certificar que requiere tutela permanente. ¿Estás seguro? ¿No hay problema legal? Para nada. Estos exámenes son estándar. Cualquier juez va a aceptar el dictamen. Además, ¿quién va a venir a verificar? La señora no tiene más familia que Laura. Familia. ¿Qué palabra tan vacía? Yo tenía familia biológicamente, pero emocionalmente estaba completamente sola. Todos los que llevaban mi sangre me habían traicionado por dinero. Cuando Raúl se fue, Víctor llamó inmediatamente a Laura. Mi amor, ya tienes el certificado médico. Raúl dice que tu mamá está muy mal, que definitivamente necesita tutela. Sí, el viernes firmamos todo y el lunes la llevamos al asilo. El lunes. En 4 días yo estaría encerrada en una institución geriátrica en Guadalajara, a 300 kilómetros de mi casa, sin dinero, sin propiedades, sin familia. Esa noche, mientras cenaba mi sopa instantánea en el cuarto de servicio, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser víctima. No iba a permitir que me robaran. No iba a terminar mis días encerrada en un asilo mientras mi hija disfrutaba de mi patrimonio. Era hora de que Carmen Esperanza Morales dejara de fingir y comenzara a pelear.
Pero necesitaba un plan, y tenía exactamente 3 días para ejecutarlo. El miércoles por la mañana, mientras Laura se arreglaba para ir al trabajo, escuché una conversación que terminó de confirmar mis peores sospechas. Estaba hablando con alguien por videollamada en su teléfono. Desde mi cuarto podía ver perfectamente su reflejo en el espejo del pasillo. Sí, doctora Ruiz. Soy Laura Morales, la hija de Carmen Esperanza Morales. Exacto, la que está registrada para ingresar el lunes. Doctora Ruiz, del Asilo San Vicente de Guadalajara. Ya habían hecho la reserva. Mi destino estaba sellado en sus mentes. Mire, necesito preguntarle algo muy importante. Mi mamá es una mujer que siempre ha sido muy, digamos, problemática. Desde que perdió la audición se volvió agresiva, grita mucho, se pone violenta cuando no entiende las cosas. Mentirosa. En 19 años de sordera, jamás había levantado la voz. Jamás había sido agresiva con nadie. Todo lo contrario, me había vuelto más silenciosa, más sumisa, más agradecida con cualquier muestra de cariño. Por eso necesito saber si ustedes manejan sedantes. Algo para mantenerla calmada las primeras semanas hasta que se adapte. ¿Ribotril? Perfecto. ¿Cuántas pastillas por día? Ribotril. Querían drogarme. Mantenerme como un zombi químico para que no causara problemas, para que no me quejara, para que no intentara escapar o comunicarme con el mundo exterior. Excelente. Y doctora, una pregunta más. Si una paciente está muy sedada, ¿verdad que no puede firmar documentos legales? Es que necesito que mi mamá entienda bien que no puede disponer de sus bienes mientras esté internada. La muy maldita estaba asegurándose de que una vez que me tuvieran dopada en el asilo, no pudiera revocar el poder notarial o hacer cambios a mi testamento. Era la jugada maestra. Primero me robaban todo legalmente, después me mantenían drogada para que no pudiera recuperarlo. Perfecto, doctora. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Y por favor, que el cuarto sea en el área más alejada de la administración. Mi mamá tiende a llamar mucho la atención. Área alejada, donde nadie pudiera escuchar mis gritos, donde pudiera desaparecer del mundo sin que nadie se diera cuenta. Después de colgar, Laura se acercó a mi cuarto. Me encontró fingiendo que dormía. Mamita, ¿ya estás despierta? Abrí los ojos lentamente, como si me costara trabajo enfocar. Oye, mami, hoy va a venir una señora muy nice a visitarte. Es una trabajadora social que quiere conocerte. Vas a portarte muy bien con ella, ¿verdad? Trabajadora social. Otro eslabón en la cadena de la estafa. A las 11 de la mañana llegó una mujer de unos 40 años, con traje beige y una carpeta llena de documentos oficiales. Se presentó como licenciada Patricia Vázquez, del DIF municipal. Buenos días, señora Carmen. Vengo a hacer una evaluación de su situación familiar para determinar sus necesidades de cuidado especial. Laura la recibió con una actuación digna de un Oscar. Licenciada, qué bueno que vino. Ya no sé qué hacer con mi mamá. Cada día está peor. Se hace del baño encima. No reconoce a las personas. A veces no sabe ni cómo comer. Todo mentira. Yo controlaba perfectamente mis funciones corporales. Reconocía a todas las personas. Y había comido sola durante 63 años sin ningún problema. La traje a vivir conmigo porque ya no podía cuidarse sola. Pero honest, licenciada, yo trabajo de tiempo completo. Mi esposo también. Y no tenemos recursos para contratar una enfermera particular. No tenían recursos. La mujer que estaba planeando abrir un spa de $100,000 no tenía recursos para cuidar a su madre. Por eso pensamos que lo mejor sería una institución especializada donde tenga atención médica las 24 horas. La licenciada Vázquez comenzó a hacerme preguntas, pero Laura respondía por mí antes de que yo pudiera abrir la boca. ¿La señora Carmen puede comunicarse verbalmente? Muy poco, licenciada. Casi no habla. Y cuando habla dice cosas sin sentido. ¿Mantiene relaciones sociales? No, para nada. Desde que perdió la audición se aisló completamente. No tiene amigos, no le gusta salir, no se interesa en nada. Cada palabra era una puñalada. Laura estaba construyendo la imagen de una mujer sin vida social, sin intereses, sin conexiones emocionales. Una mujer cuya desaparición no le importaría a nadie. ¿Y económicamente? ¿La señora tiene recursos propios? Muy pocos, licenciada.
Su pensión apenas alcanza para sus medicamentos. Por eso necesitamos que el DIF nos ayude con los costos del asilo. Mentira descarada. Mi pensión era de 1,200 pesos mensuales, más que suficiente para mis gastos personales. Además, tenía ahorros de 120,000 pesos en el banco. Pero Laura quería que el gobierno pagara mi internamiento mientras ella se quedaba con mi dinero. ¿La señora posee bienes inmuebles? Aquí Laura dudó por primera vez. Sí, tiene una casita muy humilde en Puebla, pero está en muy mal estado. Prácticamente no vale nada. La licenciada anotaba todo en su carpeta. Después se dirigió directamente a mí. Señora Carmen, ¿entiende usted lo que estamos hablando? Antes de que pudiera responder, Laura intervino. Licenciada, es inútil. Mi mamá no entiende nada de lo que le dicen. Mire, voy a demostrarle. Se acercó a mí y comenzó a gritarme como si fuera sorda y retrasada mental al mismo tiempo. Mami, la señora te está hablando. Contéstale. Fingí confusión total. Moví la cabeza de un lado a otro como si no supiera de dónde venía el ruido. ¿Ve, licenciada? Está completamente desconectada de la realidad. La trabajadora social completó su evaluación y antes de irse me dijo algo que me heló la sangre. No se preocupe, señora Carmen. El lunes va a estar en un lugar donde van a cuidarla muy bien. No va a tener que preocuparse por nada nunca más. No preocuparme por nada, porque ya no iba a ser dueña de nada, porque ya no iba a tener control sobre nada, porque ya no iba a ser nada más que un cuerpo sedado esperando la muerte en una cama de hospital. Esa tarde, cuando Laura regresó del trabajo, la escuché hablando con Víctor sobre los últimos preparativos. Ya está todo listo, mi amor. El viernes firmamos los papeles, el sábado empacamos sus cosas y el lunes por la mañana la entregamos en Guadalajara. ¿Y después? Después a celebrar. Ya hice reservación en el restaurante Casa San Ángel para el lunes por la noche. Después de entregar a mi mamá, nos vamos directo a cenar. Hay que festejar el inicio de nuestra nueva vida. Casa San Ángel, el restaurante más caro de Morelia. Iban a celebrar mi desaparición con langosta y champán. Ya hablé con el arquitecto para remodelar este cuarto trasero. Lo vamos a convertir en oficina para tu consultorio en casa. Ya no va a olor a vieja. Olor a vieja. Mi propio cuarto, donde había estado durmiendo, ya lo veían contaminado por mi presencia. ¿Y el dinero de la venta de la casa cuándo entra? El notario dice que máximo en 15 días después de la firma. 800,000 pesos directo a nuestra cuenta. Ya mandé el anticipo para apartar el local del spa. Mi casa, mi patrimonio, mi vida entera convertida en el capital inicial del negocio de mi hija. Esa noche, acostada en la oscuridad del cuarto de servicio, dejé de llorar por primera vez en una semana. Ya no sentía tristeza, ya no sentía desesperación, sentía algo mucho más poderoso, una furia fría, calculada, implacable. Mañana era jueves. El viernes era la firma. Tenía menos de 48 horas para actuar, pero yo tenía algo que Laura y Víctor jamás esperarían, una mente completamente lúcida, 19 años de experiencia sobreviviendo en el silencio, y la ventaja de conocer exactamente cada paso de su plan. Era hora de enseñarles que habían subestimado completamente a Carmen Esperanza Morales, que la mujer que creían derrotada apenas estaba comenzando a pelear. El jueves amaneció diferente para mí. Por primera vez en una semana, no desperté con esa sensación de desesperación aplastante. Desperté con claridad mental, con propósito, con un plan que había estado formándose en mi mente durante toda la noche. Laura se fue al trabajo a las 8 de la mañana, como siempre. Víctor tenía consultas en su clínica dental hasta las 2 de la tarde. Eso me daba 6 horas completas para actuar sin ser detectada. Lo primero que hice fue buscar el teléfono fijo de la casa. Estaba en la cocina. Un aparato antiguo con cable largo que me permitiría hablar desde el cuarto de servicio sin ser vista desde las ventanas. Marqué el número de información telefónica. Buenos días. Necesito el número de la licenciada Marta Salinas, abogada especialista en Derecho de Adultos Mayores en la Ciudad de México. Marta Salinas era una abogada que había visto en un programa de televisión hace 2 años, cuando aún podía leer los subtítulos.
Había defendido a una señora de 80 años cuyos hijos le habían robado su casa. El caso había sido muy sonado en los noticieros. Despacho Jurídico Salinas, buenos días. Buenos días. Habla Carmen Esperanza Morales. Necesito urgentemente una cita con la licenciada. Es un caso de fraude familiar y tengo evidencia de que me van a robar mis bienes mañana mismo. ¿Me puede dar más detalles, señora? Mi hija está planeando hacerme firmar documentos falsos mañana viernes para apoderarse de mi casa y mis ahorros. También me van a internar en un asilo contra mi voluntad. Tengo grabaciones. Mentí sobre las grabaciones, pero necesitaba que me tomaran en serio. La licenciada puede recibirla hoy mismo a las 5 de la tarde. ¿Podrá venir a la oficina? Sí, ahí estaré. Lo siguiente fue llamar a mi banco, Bancomer, donde tenía mi cuenta desde hacía 20 años. Buenos días. Habla Carmen Esperanza Morales. Número de cuenta 427-8925. Sí. Necesito bloquear inmediatamente cualquier movimiento en mi cuenta que no sea autorizado personalmente por mí, con identificación oficial, en una sucursal física. ¿Algún motivo específico, señora Morales? Sospecho que alguien está intentando acceder a mis fondos sin autorización. También necesito que me informen si alguien ha estado consultando mi información financiera en los últimos meses. Déjeme revisar. Señora, efectivamente hay consultas recientes de su cuenta desde el 2 de octubre. ¿Usted autorizó a algún familiar para que revisara sus movimientos? No. Nadie tiene autorización para revisar mis cuentas. En ese caso, vamos a bloquear la cuenta inmediatamente y abrir una investigación. También le recomiendo que cambie todas sus claves de acceso. Perfecto. ¿Y si alguien lleva documentos aparentemente firmados por mí, los van a aceptar? No, señora. Con el bloqueo por fraude que acabamos de activar, cualquier documento deberá ser verificado con usted presente físicamente, más 2 testigos y videograbación del proceso. Excelente. Laura podía llegar con todos los poderes notariales del mundo, pero sin mí presente voluntariamente, no iba a poder tocar ni un peso. Después llamé a un investigador privado que había encontrado en las páginas amarillas. Buenas tardes. Habla Sebastián Herrera. Investigaciones privadas. Licenciado, necesito contratar sus servicios urgentemente. Se trata de un caso de fraude familiar. Necesito que grabe conversaciones y obtenga evidencia legal. ¿De qué tipo de fraude estamos hablando? Mi hija y mi yerno están planeando despojarme de mis bienes usando documentos fraudulentos y certificados médicos falsos. La operación se ejecuta mañana viernes. ¿Tiene usted evidencia de estas acusaciones? Tengo nombres, fechas, lugares. Sé exactamente cuándo y dónde van a cometer los delitos. También tengo los nombres del notario y del psicólogo que están participando en el fraude. ¿Cuál es su presupuesto para esta investigación? Lo que sea necesario. Tengo 120,000 pesos disponibles. Con ese presupuesto podemos hacer un trabajo completo. Grabaciones, fotografías, seguimientos, documentación legal. ¿Cuándo podemos vernos? Hoy mismo, después de las 6 de la tarde. El siguiente paso era el más arriesgado. Necesitaba salir de la casa sin que Víctor se diera cuenta. Él regresaría a las 2. Pero yo tenía que estar en la Ciudad de México a las 5. Llamé a un taxi de sitio. Necesito que me recojan en la colonia Prados Verdes, pero que el taxi espere a la vuelta de la esquina, no enfrente de la casa. A las 12 del mediodía salí por la puerta trasera del patio de servicio, caminé 2 cuadras por calles paralelas y llegué a donde me esperaba el taxi. Al aeropuerto de Morelia, por favor. ¿Va a viajar, señora? Sí, a la Ciudad de México. Tengo asuntos muy importantes que resolver. Durante el vuelo de 1 hora y media, tuve tiempo de organizar mentalmente toda la información que tenía: fechas, conversaciones, nombres, cantidades de dinero. Todo estaba grabado en mi memoria con la precisión de alguien que había estado fingiendo demencia mientras escuchaba cada detalle de su propia destrucción. La oficina de la licenciada Marta Salinas estaba en la zona rosa, en un edificio moderno de cristal y acero. Cuando llegué, una secretaria me hizo pasar inmediatamente. Marta Salinas era una mujer de unos 50 años, cabello corto, traje ejecutivo y una mirada que inmediatamente me transmitió confianza. Señora Morales,
Platíqueme exactamente lo que está pasando. Durante la siguiente hora le conté todo. Cada conversación que había escuchado, cada detalle del plan de Laura, cada persona involucrada en el fraude. La licenciada tomaba notas con la velocidad de alguien que había visto casos similares demasiadas veces. Esto es gravísimo, señora Morales. Estamos hablando de múltiples delitos: fraude, falsificación de documentos, conspiración, abuso de adulto mayor, privación ilegal de la libertad. Se puede detener. No solo se puede detener, se va a castigar. Pero necesitamos actuar rápido y con mucha precisión. Me explicó el plan. Mañana viernes, cuando me llevaran al notario, ella estaría ahí con 2 agentes del Ministerio Público. En el momento en que intentaran hacerme firmar los documentos, los detendrían con las manos en la masa. También vamos a necesitar evidencia de la conspiración. ¿Usted puede grabar las conversaciones de hoy en la noche? ¿Cómo? Con esto. Me mostró un dispositivo pequeñito, como un botón, que se pegaba a la ropa y grababa todo lo que se hablara en un radio de 10 metros. Mañana temprano. Póngase esto antes de que la lleven al notario. Todo lo que digan va a quedar grabado como evidencia legal. ¿Y si sospechan algo? No van a sospechar nada. Ellos creen que usted está mentalmente incapacitada. Van a hablar con completa confianza. Después fui con el investigador privado, Sebastián Herrera. Su oficina estaba en la Colonia del Valle, en un edificio discreto que no llamaba la atención. Señora Morales, ya activé la investigación. Mis agentes van a estar vigilando la notaría desde temprano. También vamos a investigar al psicólogo Raúl y al notario Jiménez. ¿Qué van a investigar exactamente? Si han participado en otros fraudes similares, si tienen antecedentes, si hay otros adultos mayores que hayan sido víctimas de la misma banda. ¿Banda? Señora, esto que le está pasando a usted no es un caso aislado. Es un modus operandi. Probablemente su hija y su yerno ya han estafado a otras personas mayores. Esa posibilidad no se me había ocurrido. Que Laura no fuera solo una hija codiciosa, sino una estafadora profesional que había hecho de esto su manera de vivir. Regrese a su casa y actúe normal. Mañana, cuando todo termine, usted va a ser libre y ellos van a estar en la cárcel. El vuelo de regreso a Morelia salía a las 8 de la noche. Llegué a la casa a las 11, justo cuando Laura y Víctor estaban cenando. «Mami, ¿dónde estabas? Te buscamos por toda la casa». Fingí confusión total. Me toqué la cabeza como si estuviera desorientada. ¿Yo? ¿Estaba en el baño? Mamita, estuvimos buscándote 3 horas. No estabas en ningún baño. Ah, es que me quedé dormida. En el jardín. Laura y Víctor se miraron con esa expresión de «ya ves cómo está de mal». Mami, mañana vamos a ir a firmar unos papeles muy importantes del seguro médico, para que tengas mejor atención médica. ¿Está bien? Sí, mija. Lo que tú digas. Esa noche me acosté temprano, pero no para dormir, para escuchar. Como era la última noche antes del gran día, Laura y Víctor repasaron todo el plan una vez más, y yo grabé cada palabra con el dispositivo que traía pegado al pijama. Mañana, cuando llegáramos a esa notaría, ellos iban a descubrir que Carmen Esperanza Morales no era la anciana indefensa que creían. Era una mujer que había recuperado no solo la audición, sino también la voz. Y estaba lista para gritar. El viernes amaneció con una tensión eléctrica en el aire. Laura se levantó tempranísimo, a las 6 de la mañana, y la escuché hablando por teléfono con el notario Jiménez, para confirmar la cita de las 2 de la tarde. Licenciado, ¿ya tiene todos los documentos listos? Perfecto. ¿Y el tema del deterioro cognitivo ya está asentado en el expediente? Excelente. Nos vemos a las 2 en punto. Se arregló como si fuera a una boda. Traje sastre azul marino, zapatos nuevos, maquillaje perfecto. Incluso se puso el collar de perlas que le había regalado en su graduación universitaria. Víctor, ¿ya estás listo? Hoy es el día más importante de nuestras vidas. Víctor también se había puesto elegante. Traje gris, corbata de seda, zapatos brillantes. Parecían una pareja exitosa que iba a cerrar un gran negocio. Y técnicamente, así era. A las 11 de la mañana, Laura vino a mi cuarto con una sonrisa radiante. «Mamita, ¿ya estás lista para ir a firmar los papeles del seguro médico?»
Me puse el dispositivo de grabación pegado al interior del brasier, invisible pero perfectamente posicionado para captar cualquier conversación. También llevaba en mi bolsa un teléfono celular que la licenciada Salinas me había dado, conectado directamente con su oficina. Sí, mija, estoy lista. Te ves muy bonita, mami. Te puse tu vestido azul, el que tanto te gusta. El vestido azul que había comprado para la boda de mi sobrina hace 5 años. El último evento familiar al que me habían invitado antes de que decidieran que ya no valía la pena incluir a la anciana sorda en las celebraciones. En el camino hacia el centro de Morelia, Laura y Víctor repasaron los detalles finales de su plan, creyendo que yo no podía escuchar nada. ¿Ya confirmaste con Raúl que el certificado médico está en el expediente de la notaría? Sí, mi amor. Todo está perfecto. En 1 hora tu mamá ya no va a ser dueña de nada. Y nosotros vamos a ser ricos. ¿Y si hace preguntas? ¿Si se pone difícil? No va a pasar nada, Víctor. La conozco perfectamente. Es una mujer simple que siempre ha confiado en mí. Le voy a decir que son papeles del IMSS y va a firmar todo sin leer. Después de esto, ¿cuándo la llevamos al asilo? Mañana mismo. Ya no aguanto ni un día más tenerla en la casa. Aparte, entre más rápido desaparezca, menos problemas vamos a tener. Llegamos a la notaría de Jiménez y Asociados a las 2 en punto. Era un edificio colonial en el centro histórico de Morelia, con paredes de cantera rosa y un patio interior con fuente de piedra. Por fuera se veía respetable, legal, confiable. El notario Jiménez era un hombre de unos 60 años, barba gris, anteojos de intelectual y esa sonrisa falsa que usan los estafadores profesionales cuando están a punto de cerrar un gran negocio. Señora Morales, qué gusto conocerla. Su hija me ha platicado mucho de usted. Me saludó con condescendencia, hablándome fuerte y despacio como si fuera retrasada mental. Señora, ¿entiende usted por qué está aquí? Antes de que pudiera responder, Laura intervino. Licenciado, como le expliqué por teléfono, mi mamá tiene problemas de comprensión desde que perdió la audición, pero confía completamente en mí para manejar sus asuntos legales. Perfecto. Entonces procederemos rápidamente para no cansar a la señora. Nos sentamos en una mesa de caoba que brillaba bajo la luz de lámparas antiguas. El notario extendió 4 documentos frente a mí. Papeles oficiales con sellos, firmas, membretes del gobierno. Todo perfectamente falso, pero con apariencia completamente legal. Señora Morales, estos son los documentos de su nueva póliza de seguro médico. Necesito que firme aquí, aquí, aquí y aquí. Tomé los documentos y comencé a leerlos lentamente. No eran papeles de seguro médico. Eran exactamente lo que había escuchado en las conversaciones. Poder general irrevocable, cesión de bienes, testamento y renuncia a pensión alimentaria. Licenciado, dije con voz clara y fuerte. Estos no son documentos de seguro médico. El silencio en la oficina fue total. Laura palideció. Víctor abrió la boca sin poder articular palabra. El notario se quitó los anteojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Perdón?, tartamudeó Laura. Que estos documentos no tienen nada que ver con seguros médicos. Este papel dice que te estoy dando poder total sobre mis bienes. Este otro dice que te doy mi casa. Este dice que cambio mi testamento. Y este dice que renuncio a que me mantengas económicamente. Mami, ¿qué estás diciendo? ¿Desde cuándo puedes oír? Desde hace 1 semana, Laura. Desde el día que salí de cirugía. ¿1 semana? Pero tú no has hablado. No he hablado porque estaba escuchando. Escuchando todo lo que dijiste de mí. Escuchando cómo me llamaste vieja inútil. Escuchando cómo planeaste meterme al asilo. Escuchando cómo querías celebrar mi desaparición en Casa San Ángel. Laura comenzó a temblar. Víctor se levantó de la silla como si fuera a salir corriendo. Mami, yo nunca... Eso no es verdad. ¿No es verdad? ¿No es verdad que ya pagaste el anticipo del spa con el dinero de la venta de mi casa? ¿No es verdad que ya hiciste reservación en el asilo San Vicente? ¿No es verdad que querías drogarme con ribotril para que no causara problemas? El notario Jiménez comenzó a guardar los documentos apresuradamente. Creo que hay un malentendido. Mejor suspendemos esta cita y... No hay malentendido, licenciado, dije,
poniéndome de pie con una fuerza que no había sentido en años. Hay un fraude, y usted está participando en él. En ese momento se abrió la puerta de la oficina y entraron 3 personas que Laura y Víctor jamás esperaron ver. La licenciada Marta Salinas, con su maletín de cuero y su expresión de total autoridad legal. El agente García, del Ministerio Público, con su placa dorada y su cara de pocos amigos. Y la agente Rodríguez, también del MP, con una grabadora en la mano y una sonrisa que daba miedo. «Buenas tardes», dijo la licenciada Salinas. «Venimos a presenciar un intento de fraude contra un adulto mayor». Laura se puso de pie tan rápido que tiró la silla. «¿Fraude? No hay ningún fraude. Yo soy su hija. Tengo derecho a ayudarla con sus papeles». «Señora Morales», le dijo el agente García, «¿usted autorizó a su hija para que firmara estos documentos en su nombre?» «No, señor agente. Yo nunca autoricé nada. Además, me trajeron aquí con engaños, diciéndome que eran papeles de seguro médico. ¿Y usted está mentalmente capacitada para manejar sus propios asuntos?» «Completamente capacitada, agente. Tengo 63 años, trabajo desde los 14, manejo mis propias cuentas bancarias y soy dueña de mi casa desde hace 20 años». Víctor intentó hablar. «Agente, creo que hay una confusión. La señora tiene problemas de...» «¿Problemas de qué?», lo interrumpió la agente Rodríguez. «Porque tenemos aquí un certificado médico falso firmado por el psicólogo Raúl Morales, quien casualmente es familiar de la presunta víctima. Raúl. También lo habían atrapado». El notario Jiménez intentó escabullirse hacia la puerta, pero el agente García le cerró el paso. «Licenciado, necesitamos que nos acompañe también. Tenemos evidencia de que esta no es la primera vez que participa en este tipo de operaciones». «Yo no sabía nada», gritó Jiménez. «La señora Morales me trajo los documentos ya preparados. Yo solo iba a certificar las firmas. Mentiroso. Cobarde. Como todos los que participan en fraudes, en el momento de la verdad empezaban a culparse unos a otros». Laura finalmente explotó. «Esto es ridículo. Ella es mi madre. Yo la he cuidado toda la vida. Tengo derecho a sus cosas». «¿Derecho?», le dije, mirándola fijamente por primera vez en una semana. «¿Derecho a robarme? ¿Derecho a mentirme? ¿Derecho a abandonarme en un asilo mientras gastas mi dinero en tu spa? No es robar. Es herencia adelantada». «Laura Morales», dijo la agente Rodríguez, «queda usted detenida por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración para privar de la libertad a un adulto mayor». Le pusieron las esposas mientras seguía gritando que yo era una anciana malagradecida, que después de todo lo que había hecho por mí, así le pagaba. A Víctor también lo detuvieron, al notario Jiménez también, y yo me quedé ahí, de pie en esa oficina colonial, sintiéndome libre por primera vez en décadas. «Señora Morales», me dijo la licenciada Salinas, «¿quiere venir conmigo? Tenemos que hacer algunos trámites para asegurar la protección de sus bienes». «Sí, licenciada. Pero antes, ¿puedo pedirle un favor?» «Claro. ¿Me puede llevar a comer algo decente? Hace una semana que no pruebo comida de verdad». Se rió. Una risa cálida, genuina, respetuosa. «Por supuesto, señora Carmen. ¿Qué se le antoja?» «Pozole. Un pozole rojo con todo el picante del mundo». Mientras salíamos de esa notaría dejando atrás a los 3 estafadores esposados, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en mi vida, iba a comer pozole sin tener que pedirle permiso a nadie para disfrutarlo. 2 semanas después de ese viernes que cambió mi vida para siempre, estaba sentada en mi propia sala, en mi casa de la colonia El Carmen en Puebla, tomando café de olla y leyendo el periódico El Sol de Puebla, con una tranquilidad que no había sentido en décadas. El titular de la sección policial decía: «Desarticulan banda de estafadores que defraudaba a adultos mayores en Michoacán y Puebla». La investigación del Ministerio Público había descubierto que Laura, Víctor, el notario Jiménez y mi sobrino Raúl habían estafado a por lo menos 12 ancianos en los últimos 3 años. Su método era siempre el mismo: identificar personas mayores solas, con propiedades, sin familia cercana. Después creaban certificados médicos falsos, obtenían poderes notariales fraudulentos y se apoderaban de casas, terrenos, cuentas bancarias.
Yo había sido solo la siguiente víctima en su lista, pero también había sido la primera en descubrirlos. Laura estaba en el Centro de Readaptación Social de Morelia, enfrentando cargos por fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. La jueza le había dictado prisión preventiva por 3 años mientras se desarrollaba el proceso legal. Víctor estaba en la misma prisión, en el módulo masculino. El Colegio de Dentistas de Michoacán ya le había retirado su cédula profesional. El notario Jiménez había sido expulsado del Colegio de Notarios y tendría que pagar una multa de 500,000 pesos, además de enfrentar juicio penal. Y Raúl, mi propio sobrino, perdió su licencia como psicólogo y estaba preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, todos pagando las consecuencias de haber subestimado a Carmen Esperanza Morales. Mi casa seguía siendo mía. Mi cuenta bancaria seguía siendo mía. Mi pensión seguía llegando puntualmente cada mes. Y por primera vez en años, todo ese dinero se gastaba únicamente en lo que yo decidía. Me había comprado ropa nueva, no de rebajas, no de segunda mano. Ropa nueva, de mi talla, de colores que me gustaban. Me había cortado el pelo en el salón de belleza más caro de Puebla, donde me trataron como a una reina desde el momento que entré. También había remodelado mi casa, pintura fresca, muebles nuevos, cortinas alegres. El comedor donde antes comía sola y en silencio ahora tenía una mesa para 6 personas, porque había decidido que iba a empezar a invitar gente. Pero el cambio más importante no era material, era interno. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba cuidando a nadie más que a mí misma. No estaba trabajando para mantener a una hija ingrata. No estaba sacrificando mis gustos por complacer a otros. No estaba pidiendo permiso para existir en mi propia vida. Había descubierto algo revolucionario. Se podía ser feliz estando sola. El lunes por la mañana sonó el timbre de mi casa. Era una joven de unos 25 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y una sonrisa tímida pero genuina. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Me llamo Ana Sofía. Soy reportera del periódico El Universal. Estamos escribiendo un artículo sobre fraudes a personas mayores y nos gustaría entrevistarla si usted está de acuerdo. Pase, joven. ¿Gusta un café? Ana Sofía se sentó en mi nueva sala y sacó una grabadora pequeña. Señora Carmen, ¿nos puede contar cómo se dio cuenta de que su hija la estaba engañando? Mira, hija, durante 19 años viví en silencio total, pero cuando recuperé la audición y escuché lo que realmente pensaban de mí, entendí algo muy importante. El silencio no es debilidad. A veces, quedarse callada es la mejor estrategia para descubrir la verdad. ¿Y no sintió tristeza de que fuera su propia hija? Claro que sentí tristeza. Pero más que tristeza, sentí coraje. Porque me di cuenta de que durante años había estado comprando amor con dinero, sacrificios y silencio. Y eso no es amor. Eso es transacción comercial. Ana Sofía tomaba notas mientras yo hablaba. Me gustaba la sensación de que alguien joven estuviera escuchando mi experiencia, aprendiendo de lo que había vivido. ¿Qué consejo le daría a otros adultos mayores que podrían estar pasando por algo similar? Que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto y el cariño genuino. Y que si alguien te trata mal, aunque sea tu propio hijo, tienes derecho a alejarte. ¿Usted extraña a su hija? Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. Extraño a la hija que creí que tenía. Pero esa hija nunca existió realmente. Era solo una imagen que yo había construido en mi mente porque necesitaba creer que alguien me amaba. La Laura real, la que planeó robarme y abandonarme, esa no la extraño para nada. Después de que se fue la reportera, salí a caminar por mi colonia. Era algo que no había hecho en años, desde antes de perder la audición. Caminar por placer, sin prisa, sin destino específico. La señora Esperanza, que vivía en la casa de la esquina, me saludó desde su jardín. «¡Carmen! ¡Qué gusto verte!» Me enteré de todo lo que pasó. ¡Qué bueno que te defendiste! Gracias, Esperanza. A veces uno tiene que aprender a ser fuerte aunque sea muy tarde en la vida. ¿Y tu hija? ¿Has sabido algo? Está pagando las consecuencias de sus decisiones.
Yo ya no soy responsable de rescatarla de los problemas que ella misma se creó. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente mi pozole casero, hecho exactamente como a mí me gusta, con todo el chile que se me antoja, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Hacía un mes, era una mujer que fingía sordera para descubrir hasta qué punto la podían lastimar. Hoy era una mujer libre, respetada, dueña de sus propias decisiones. Hacía un mes, comía las sobras que otros decidían darle. Hoy cocinaba los platillos que se me antojaban, cuando se me antojaban. Hacía un mes, dormía en un cuarto de servicio, sintiéndose como una carga. Hoy dormía en mi propia cama, en mi propia casa, sintiéndome como la reina de mi propio castillo. El miércoles por la tarde, tocaron otra vez a mi puerta. Esta vez era una joven de unos 20 años, con un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. ¿Señora Carmen? Sí. ¿Qué necesita, jovencita? Soy Mariana. Mariana Morales. Soy nieta de usted. Se me paró el corazón. Mariana, la hija mayor de Laura. La niña que había conocido cuando era pequeñita, pero que después Laura había alejado de mí, diciéndome que era para protegerla de mi sordera. Abuela, me enteré de todo lo que pasó. Mi mamá me había dicho que usted estaba muy enferma, que había perdido la razón, que era peligroso dejarla sola conmigo. ¿Y tú qué piensas ahora? Que mi mamá es una mentirosa, que usted es la persona más fuerte que conozco, y que quiero pedirle perdón por haber creído sus mentiras durante tanto tiempo. Mariana entró a mi casa cargando a su bebé, un niño precioso de unos 8 meses que me miraba con esos ojos grandes y curiosos de los bebés que todavía no han aprendido a desconfiar del mundo. ¿Cómo se llama? Santiago. Su papá nos abandonó cuando se enteró del embarazo. He estado sola, trabajando en lo que puedo. Pero es muy difícil, abuela. ¿Dónde vives? En un cuartito que rento en la colonia Doctores. Pago 3,000 pesos al mes, y con lo que gano vendiendo comida apenas me alcanza. La miré bien. Era una versión joven de Laura, pero en sus ojos había algo que nunca vi en los de mi hija. Humildad genuina, respeto real, necesidad auténtica, no codicia disfrazada. ¿Sabes cocinar? Sí, abuela. Muy bien. He estado vendiendo tamales y pozole en la calle. ¿Quieres quedarte aquí? Hay un cuarto arriba que no uso. Tú me ayudas con la casa. Yo te ayudo con el niño y los gastos. Mariana comenzó a llorar. ¿En serio me lo está ofreciendo? Después de todo lo que mi mamá le hizo, tú no eres tu mamá, Mariana, y ese niño necesita un hogar estable. Además, esta casa está muy silenciosa. Le va a hacer bien tener sonidos de vida otra vez. Esa noche, por primera vez en años, no cené sola. Mariana preparó unas quesadillas deliciosas. Santiago balbuceó y jugó en su silla alta. Y yo me di cuenta de que la familia verdadera no siempre viene de donde uno espera. A veces viene de donde uno menos lo imagina. Y a veces, cuando uno aprende a valorarse, la vida le regresa multiplicado todo lo bueno que pensó que había perdido para siempre. 6 meses después de aquel viernes que cambió mi destino, estaba sentada en el jardín de mi casa, viendo a Santiago dar sus primeros pasos mientras Mariana tendía la ropa en el patio trasero. El niño se tambaleaba entre las plantas de bugambilia que había sembrado en macetas nuevas, riéndose con esa alegría pura que solo tienen los bebés, cuando descubren que pueden moverse por el mundo con sus propios pies. «Abuela Carmen, mira, ya camina solito», gritó Mariana desde el tendedero, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Abuela Carmen». Esas palabras sonaban como música en mis oídos. No, doña Carmen, como me decía Laura con desprecio. No, señora Morales, como me llamaban los médicos con condescendencia. Abuela Carmen, con cariño genuino, con respeto real, con amor verdadero. En estos 6 meses, mi vida se había transformado completamente. No solo había recuperado mi patrimonio y mi dignidad, había descubierto algo que creí perdido para siempre: el propósito. Mariana trabajaba desde casa, cocinando comida casera que vendíamos a los empleados de las oficinas gubernamentales del centro de Puebla. Pozole los lunes, mole los miércoles, cochinita pibil los viernes. Su sazón era extraordinario, mejor incluso que el mío,
y entre las dos habíamos construido una clientela fiel que nos buscaba específicamente. Yo manejaba las cuentas, las compras, la administración. Después de 40 años de experiencia laboral, resultó que tenía habilidades que ni yo misma conocía completamente. Podía negociar precios con los proveedores, calcular costos y ganancias, organizar rutas de entrega. «Abuela», me dijo Mariana una tarde mientras contábamos las ganancias del día, «usted debería haber puesto su propio negocio desde hace años. Tiene una mente brillante para los números». Nunca me di la oportunidad. Mija, siempre estuve tan ocupada cuidando a otros que nunca pensé en lo que yo podía hacer por mí misma. La casa había cobrado vida de una manera que jamás imaginé. Por las mañanas, el sonido de Santiago balbuceando en su cuna. A mediodía, el aroma de los guisos que Mariana preparaba en la cocina. Por las tardes, el ruido alegre de las clientas que venían a recoger sus pedidos y se quedaban platicando en la sala. Había vuelto a ser parte de una comunidad. La señora Esperanza venía todos los martes a tomar café y a jugar con Santiago. Don Roberto, el del puesto de periódicos, pasaba cada tarde a comprar tamales para cenar. La maestra Lupita, que enseñaba en la primaria de la esquina, nos encargaba comida para las juntas de padres de familia. Por primera vez en décadas, la gente me buscaba no porque necesitara algo de mí, sino porque disfrutaban mi compañía. Una mañana de abril, llegó a mi casa una carta certificada del Juzgado Penal de Morelia. Era la notificación de que el juicio de Laura comenzaría en 2 semanas. Mariana me vio leer la carta en silencio. «Abuela, ¿va a ir al juicio?» «Sí, mija. Necesito cerrar ese capítulo completamente». ¿Y si mi mamá le pide perdón? ¿Si dice que se arrepiente? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Durante estos meses de paz, había pensado muchas veces en Laura, no con rencor, sino con una tristeza serena. La tristeza de entender que algunas personas son incapaces de amar genuinamente, que solo saben relacionarse a través del interés y la manipulación. Si se arrepiente de verdad, la voy a perdonar, Mariana. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver a ponerme en una situación donde puedan lastimarme otra vez. El día del juicio llegué al Palacio de Justicia de Morelia con mi mejor vestido, peinada en el salón, con la dignidad de una mujer que se respeta a sí misma. La licenciada Marta Salinas me acompañó, no solo como mi representante legal, sino como la amiga en que se había convertido durante estos meses. Laura entró a la sala esposada, vestida con el uniforme beige de la prisión. Había adelgazado mucho. Tenía ojeras profundas, y su cabello había perdido el brillo que siempre la había caracterizado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante el juicio, escuché cómo el fiscal describía cada detalle de su plan para defraudarme. Las grabaciones que habíamos hecho se reprodujeron en la sala, y todas las personas presentes pudieron escuchar las palabras crueles con que se refería a mí. Vieja inútil, estorbosa. Que duerma todo el día, ¿para qué más sirve? Laura lloraba mientras escuchaba su propia voz diciendo esas cosas. Tal vez por primera vez se estaba dando cuenta realmente de la magnitud de su crueldad. Cuando me tocó declarar, me puse de pie y hablé con la voz firme de una mujer que había aprendido a valorarse. Su señoría, durante 63 años de mi vida, aprendí que el amor se compra con sacrificios. Creí que si trabajaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si me hacía invisible lo suficiente, mi hija me amaría de verdad. Pero el amor verdadero no se compra. Se da libremente, se recibe gratamente, o no es amor. Laura no me ama. Nunca me amó. Solo me necesitaba como fuente de recursos. Y cuando esos recursos ya no fueron suficientes para mantener su estilo de vida, decidió robarme todo lo que tenía y deshacerse de mí. No pido venganza, su señoría. Pido justicia. Porque si Laura no enfrenta las consecuencias de sus actos, va a seguir lastimando a otras personas mayores que no tuvieron la suerte de descubrir sus planes a tiempo. La jueza dictó la sentencia. 8 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Cuando Laura escuchó la sentencia, gritó hacia donde yo estaba sentada. «Mami, perdóname. Yo te amo. Todo esto fue idea de Víctor. Perdóname». Me levanté y caminé hasta donde estaba ella. La miré a los ojos por última vez. «Laura, te perdono.
Pero ya no eres mi hija. Una hija no planea la destrucción de su madre. Una hija no celebra el abandono de quien le dio la vida. Cuando salgas de la cárcel, vas a ser libre para construir la vida que quieras. Pero esa vida no va a incluirme a mí. Salí de ese juzgado sintiendo un peso enorme que se levantaba de mis hombros. No era el peso del rencor, porque ese ya lo había soltado meses atrás. Era el peso de la esperanza falsa, de seguir creyendo que algún día Laura cambiaría. Ahora sabía que no iba a cambiar. Y estaba bien. Su historia era su responsabilidad, no la mía. Regresé a Puebla esa misma tarde. Mariana me esperaba en la estación de autobuses con Santiago en brazos. ¿Cómo le fue, abuela? Bien, mija. Ya está todo terminado. ¿Y cómo se siente? Libre. Completamente libre. Esa noche, después de cenar, mientras Mariana acostaba a Santiago, me quedé sola en mi jardín viendo las estrellas. Era una noche clara, sin nubes, y podía escuchar los grillos cantando entre las bugambilias. Pensé en todo el camino recorrido, en los 19 años de silencio, en la semana de fingir sordera para descubrir la verdad, en el momento de valentía que me salvó de perder todo, en los meses de reconstrucción que me habían devuelto no solo mis bienes, sino mi autoestima. Pero sobre todo, pensé en las mujeres que tal vez estaban pasando por lo mismo que yo pasé. Mujeres que tal vez en este momento estaban siendo manipuladas, despreciadas, robadas por sus propios familiares. Mujeres que creían que no tenían opciones, que era demasiado tarde para defenderse, que su única alternativa era aguantar hasta morir. Por eso decidí contar mi historia. Por eso decidí que Carmen Esperanza Morales no se quedaría callada nunca más. Al mes siguiente, la reportera Ana Sofía publicó mi entrevista en El Universal. El artículo se tituló La abuela que fingió sordera para salvar su patrimonio. Se volvió viral en redes sociales. Recibí cartas de mujeres de todo México que habían vivido situaciones similares. Algunas me pedían consejos. Otras me contaban sus propias historias de abuso familiar. Todas me agradecían por haber hablado, por haberles demostrado que nunca es demasiado tarde para defenderse. Decidí hacer algo más que solo responder cartas. Junto con la licenciada Salinas, fundamos una asociación civil llamada Voces de Plata, dedicada a ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Ofrecemos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y un refugio temporal para personas que necesitan alejarse de familias abusivas. Mi casa se convirtió en el primer refugio de la asociación. El cuarto de arriba que no usaba ahora aloja temporalmente a señoras que están escapando de hijos maltratadores o nietos estafadores. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 2 años desde aquel viernes en la notaría. Santiago ya camina perfectamente y me dice «Visa», con una sonrisa que derrite mi corazón. Mariana está estudiando gastronomía en línea y nuestro negocio de comida ha crecido tanto que ya contratamos a 2 señoras más para que nos ayuden. Laura sigue en prisión. No he vuelto a saber de ella, y está bien así. Pero lo más importante es que Carmen Esperanza Morales aprendió algo fundamental, que el amor verdadero no duele, no manipula, no condiciona, no roba, que nunca es demasiado tarde para comenzar una vida nueva, y que a veces, las traiciones más dolorosas son las que nos liberan de las cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos puestas. Si tú que me estás escuchando reconoces algo de tu propia historia en la mía, quiero que sepas esto. Tienes derecho a ser respetada, tienes derecho a decidir sobre tu propia vida, y tienes derecho a alejarte de cualquier persona que te haga sentir menos valiosa, sin importar los lazos de sangre que los unan. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar a lo que yo viví? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que tal vez lo necesita escuchar hoy.